Bueno, pues en este contexto, familiares de los fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia se han concentrado esta mañana ante la Asamblea de Madrid. Vamos a la redacción de informativos. Ana Pascual, parece que llevaban cartas para la presidencia de la Comunidad. Cuéntanos. Sí, son 29 cartas con las que denuncian el trato discriminatorio que a su juicio empleó la Comunidad de Madrid durante la pandemia, por lo que se conocen como los protocolos de la vergüenza. Es decir, la orden que habría partido de la Comunidad de Madrid para que los ancianos enfermos no fueran trasladados a un hospital. Y cada una de esas cartas recoge la experiencia de algún familiar. Incluyen también el dolor y la rabia que sienten, han explicado los familiares. Con esas cartas se han presentado a las puertas de la Asamblea de Madrid para exigir verdad, justicia y reparación. Es el lema de la asociación que dirige esta iniciativa. La intención era registrar las cartas en el Parlamento Autonómico, pero no ha sido posible porque no iban dirigidas al Congreso, sino a la propia presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso. Y para que le lleguen esas cartas, dicen que van a presentarlas en la sede del Gobierno autonómico. Y le hacen una petición a Ayuso. Quieren que lea alguna de esas misivas en el hemiciclo. Sea capaz de leer cualquiera de las 29 que están escritas por familiares y por trabajadoras que sufrieron y sufrimos la indignación de que no se les atendiera sanitariamente. La imagen es dura para Isabel Díaz Ayuso, los familiares llevando cartas y diciendo lo único que queremos es que lea por lo menos una. A ver, a excepción de la señora que ha dimitido en Castilla y León, yo creo que la inmensa mayoría de los españoles somos conscientes de que lo que se vivió en este país fue tremendo, terrorífico, tomando una serie de decisiones muy crudas, con las administraciones hasta aquí, incapaces en muchas ocasiones de gestionar la situación y, reitero, tomando decisiones en algunos momentos complejísimos, porque había muchos enfermos, había muchas personas en una situación dramática. Esto ocurrió y yo creo que ante esta realidad son importantes también las formas. Si tú respondes diciendo, mira, es que estuvimos en una situación dramática, tomamos decisiones muy difíciles, nos equivocamos en muchas de ellas, pero tú a los familiares de esas víctimas les respondes, bueno, pues escuchándolas, amparándolas, aunque en muchas ocasiones no te vayan a dar la razón, pero yo creo que en política esas formas son muy importantes, ¿no? Lo que no puedes es decir, pues, esto es partidismo, esto tal, no quiero saber nada, ¿no? Oiga, no, yo creo que hay que responder y yo creo que seguramente la presidenta de la Comunidad de Madrid, en los argumentos que le puedan dar a los familiares, seguramente no estarán de acuerdo, pero si tú les recibes, les escuchas, les atiendes, les explicas por qué se hicieron determinadas cosas, por lo menos la administración le ha dado cierto amparo. No sé si estoy entendiendo. Sí, no, te explico perfectamente. Sí, es que ha habido una absoluta falta de empatía, ¿no?, con las víctimas de las residencias durante la COVID, que efectivamente fue un momento de muchísima complejidad y yo también estoy segura de que todo el mundo hizo lo mejor que pudo para gestionar aquello, pero el problema es que el problema de este asunto concreto es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tenido ninguna empatía ni ninguna voluntad de explicar a las víctimas el asunto de los protocolos en las residencias, ni tampoco de referirse a ellas con respeto, ¿no? Porque es que hemos escuchado a la presidenta hablar incluso en alguna sesión de control en la Asamblea. Me vienen ustedes con estas mierdas, ¿no? Dijo hace unos días, ¿no? O sea, quiero decir, es una absoluta falta de humanidad, ¿no?, y de empatía con las víctimas. Las víctimas de las residencias durante la COVID tienen el mismo valor que el resto de víctimas y como tales hay que tratarlas. Pues el asunto no se ha quedado solo a las puertas de la Asamblea de Madrid, también ha llegado a la sesión de control. El PSOE ha pedido explicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ella ha contraatacado su modo. Tiene que explicar los pagos a Quirón, los contratos fraccionados en educación, lo que pasó en las residencias, esa montaña de mierda que cada vez le cerca más. Deje de intentar dar pena y dé la cara, señora Ayuso. Ustedes gobernaron una España donde murieron 130.000 personas. ¿Por qué no se tapan un poco? ¿Por qué no se tapan un poco? Último comentario de este asunto. Sí, en esta sesión de control se ha visto quizás a una Díaz Ayuso algo nerviosa a la hora de contestar
porque aunque utiliza el mismo tono de siempre, sí se la ha visto como más retadora quizás de lo normal, y ha dicho, venga, sí, que voy a ir donde sea, al Congreso, cuando quiera, donde usted quiera, pero ahí a la vez tenía un poco de, ha ido mezclando, porque ha hablado de otros acuerdos sanitarios de la Comunidad de Madrid, ha mezclado un poco los casos, y quizás es porque tenga algo que ver que la Audiencia Provincial al final a su pareja le amplíe el caso y le vaya a investigar por dos delitos más con el tema de los contratos con Quirón y la Comunidad de Madrid. Y claro, no es una cuestión menor que se le abra esa vía judicial también, y quizás ahí pueda tener algún problema que le pueda salpicar políticamente también a ella, porque no hay que olvidar que los acuerdos son de esa aseguradora, de ese empresariado sanitario con la Comunidad de Madrid. Es verdad que en los momentos de la pandemia todo fue era como una guerra, ¿no? Todo era de extrema gravedad, y es verdad que, coincido, Pablo, que era difícil sin duda tomar decisiones y actuar. Pero a mí eso no me sirve en el caso de lo que ocurrió en Madrid con las residencias de ancianos. O sea, aquí hubo un protocolo que no hubo en otras comunidades. O sea, fueron 4 comunidades las que restringieron qué pasaba con los ancianos en las residencias que se enfermaran de COVID. Madrid, Cataluña, Castilla y León y Valencia. Otras comunidades no hicieron eso. Otras comunidades o medicalizaron la residencia o los ancianos se trasladaban y había un triaje médico, como siempre. Y después se decidía si se apostaba por esa persona o no, que era durísimo. Pero había un triaje médico. Aquí no hubo un triaje médico. Aquí se firmó un protocolo que dijo: los ancianos no se derivan a los hospitales, da igual la gravedad, las patologías previas, la edad, las complicaciones. O sea, a mí me parece que en el origen de esto hay algo muy grave, dentro del horror de la pandemia, pero se tomó una decisión equivocada. Y nadie todavía en la Comunidad de Madrid ni en el gobierno de Ayuso ha dicho por qué, ni ha pedido perdón, ni se ha asumido que se pudieron equivocar. O sea, a mí me parece que esos familiares están llevando a cabo una lucha que no va a acabar, porque si tú sientes que a tu padre o a tu madre lo han condenado, eso no va a acabar, y no es ni cuestión de empatía, que también es que ahí hay un origen de algo que se hizo mal, un protocolo que no se debió hacer. Sí, ahondando en esto que dices, Víctor, se da la circunstancia de que Madrid, esta ciudad donde estamos, fue la capital europea con mayor mortalidad de COVID. La región de Madrid fue también la región europea con mayor mortalidad de COVID. Y tuvo la medalla de plata, de oro, la de plata y la de bronce, porque la segunda y la tercera son las limítrofes con Madrid. Son las provincias de Toledo y de Segovia que limitan con Madrid, que por tanto se vieron afectadas por esa gestión de la pandemia que se hizo en Madrid. Y a mí me parece muy necesario, Karin, que pongas el foco y que hayas trabajado en este podcast, porque queda mucho por contar de toda esa historia. No solamente por la falta de explicaciones que se han dado desde las instituciones, sobre todo las madrileñas, sobre cómo fue su gestión, sino también porque creo que hay un fenómeno que ocurre a todos los humanos, que es que cuando pasan por una situación traumática solemos olvidar, en pequeñísima escala, porque lo que nos pasó en los periódicos no tiene nada que ver con lo que vivieron los sanitarios, pero tuvimos una afectación mayor que un ciudadano medio a todo lo que ocurrió. Nos ha pasado también, a mí me cuesta recordar algunas de las cosas tan terribles que vivimos como periodistas, cubriendo esa noticia tan distópica. Y por eso creo que es necesario recordarlo, contarlo, y sobre todo que en algún momento alguien dé las explicaciones de por qué Madrid fue la capital europea donde más ocurrió, sin ser la primera donde llegó la pandemia, pero sí donde más se presumía de la gran libertad que tantos muertos ha costado. Buenas tardes a todas, todos y todes. Soy Maite Rodríguez, vecina de Getafe. Yo vengo a este pleno a dar las gracias. Vengo a dar las gracias a los integrantes de los grupos municipales de PSOE, de Podemos y de Más Madrid por su acto de valentía al presentar esta proposición de cese de Miguel Ángel Rodríguez de su cargo en la Comunidad de Madrid. Gracias por poneros al lado de los más débiles. Gracias por demostrar que no todos somos iguales. Aquí nos han traído los protocolos de la vergüenza del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia del COVID, por los cuales 7.291 personas murieron víctimas de discriminación al impedírseles recibir atención sanitaria, ayuda medicalizada o cuidados paliativos. Por cierto, este dato es del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Aquí nadie ha venido a inventarse nada.
Una discriminación, como decía, edadista, capacitista y con un marcado carácter de aporofobia, ya que aquellas personas que vivían en residencias pero tenían un seguro médico privado sí podían ser derivadas a hospitales. Los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid eran una condena a pena de muerte, pero no una muerte cualquiera, una pena de muerte agónica, porque del COVID se podía salir. De los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid era bastante más difícil. Como decía, del COVID se puede salir y, de hecho, se salvaron un 65% de los ancianos que fueron derivados de residencias a hospitales. Con lo cual, si echan ustedes las cuentas, sin la aplicación de estos protocolos, 4.000 de las víctimas se podían haber salvado. Un número que me parece bastante respetable. En la Comunidad de Madrid, por contra, lo que pasó es que murieron 1 de cada 5 residentes. Una vergüenza sin parangón. En la Comunidad de Madrid jugaron a ser dioses y decidieron quiénes merecían vivir y quiénes no. En esta ruleta rusa, los sacrificados fueron nuestros mayores. No les dieron ninguna opción y, sin embargo, había opciones. Se podían haber medicalizado las residencias. De hecho, así lo instó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se les podía haber derivado a hospitales públicos de referencia. En el caso de mi madre, al Universitario de Getafe. Podían también haber sido derivados a hospitales privados, gracias a la existencia del mando único sanitario. Esto no se hizo en ningún caso. Se les podía haber llevado a aquellos hoteles medicalizados e incluso a ese fantástico hospital de IFEMA, que no sirvió nada más que para lo que sirvió. Pero, sin embargo, nada de esto se hizo y la consecuencia de estos actos son 7.291 personas muriendo abandonadas, sin tratamiento, agonizando durante días. Esto no es una novela distópica, esto acaba de pasar, esto es la Comunidad de Madrid y esto es el año 2020. La Comunidad de Madrid gestionó mal la pandemia, muy mal, y soy consciente de que gestionar no debe de ser nada fácil. Pero a consecuencia de los protocolos, los líderes del PP pasarán a la historia, además de por ser el partido político más corrupto de este país, de ser el que más muertos ha provocado. A día de hoy, año 2025, nos seguimos encontrando con 7.291 víctimas y 0 imputados. La justicia debería de ponerse las pilas y empezar a depurar responsabilidades, porque además de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha reconocido sus responsabilidades y no dejan de mentir sobre los hechos, hay personajes como Miguel Ángel Rodríguez, que se permite el lujo de ahondar en el dolor de las familias de las víctimas, de intentar desprestigiarnos, hacernos creer que inventamos la experiencia más traumática de nuestras vidas, que además se jacta de investigarnos. ¿De dónde ha sacado estos datos? ¿Qué ha pasado con la ley de protección de datos vigente? Que un alto funcionario de la Comunidad de Madrid, que un miembro del PP, que una persona con el poder a todos los niveles que le otorga su cargo, se permita el lujo de insultar, de desprestigiar y de humillar a las familias, dice muy poco de él. Pero desde luego dice muy poco de quienes le siguen manteniendo en su cargo y también de aquellos correligionarios que le apoyan. Contra sus insultos, nuestra verdad. Contra sus cuestionamientos, nuestro relato y las pruebas. Contra sus asesinatos, nuestra petición unánime de justicia. Exigimos a las administraciones valentía para denunciar estos actos, tal y como se está haciendo hoy en este Ayuntamiento de Getafe. Exigimos a la justicia que se aplique todo el peso de la ley contra los poderes públicos que discriminan y provocan muertes entre su ciudadanía. No vamos a parar. Tenemos 7.291 motivos para seguir aquí, dando la cara. Porque nosotras damos la cara, con valentía, con dignidad. Nosotras sí, no en Twitter y a deshoras. Para clamar justicia y para que un hecho tan deleznable y discriminatorio no vuelva a repetirse nunca jamás. Muchísimas gracias.